bienvenida a Daniel Marmolejo, al maestro Daniel Marmolejo y a nuestra querida Camila Martínez. Quiero hacer la presentación para hablar de este diálogo de alto nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Un diálogo que creo que deja muy bien parado al gobierno de México, tal vez como nunca antes en los últimos 3, 4 o 5 sexenios. Con ello, le doy la bienvenida a Camila Martínez, analista política, amiga de esta familia Sin Censura. Querida Camila, muchas gracias por tu paciencia, muchas gracias por tu generosidad. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, querido Vicente, muchas gracias por la invitación y no, para nada, yo aquí encantada escuchándoles hablar también de la reforma energética. Va a estar muy interesante el lunes la conferencia mañanera, pero gracias por la invitación. Claro que sí, mi querida Camila, y al maestro Daniel Marmolejo, periodista independiente, documentalista y amigo de esta familia Sin Censura. Querido Daniel, un abrazo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, Camila? Qué gusto saludarlos. Muy contento de estar contigo y muy feliz del impulso que tiene el capítulo 5 de Guerra Híbrida, que verdaderamente está conmoviendo a la sociedad mexicana, y me siento muy orgulloso de haber integrado todo ese proyecto y de los centenares de comentarios de la audiencia. Y agradecerte por la invitación y porque nos permitió tu impulso alcanzar los 100,000 suscriptores, y estamos impactando fuerte en el ánimo de la gente con este, que creo yo es un gran capítulo para la historia de este país. Buenas noches. Claro que sí, buenas noches. Pues dice Marcelo Ebrard, Camila, con eso iniciaría. Adiós, Plan Mérida, bienvenido Entendimiento Bicentenario. Adiós, Felipe Calderón, de una vez por todas, al menos en esta relación bilateral en temas de seguridad. Bienvenida Cuarta Transformación. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo digieres estas declaraciones tanto de Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y el canciller Marcelo Ebrard? Pues muy interesante, incluso antes de que empezara este diálogo, se tenían ahí como las posturas de cada uno de los países, y Estados Unidos llegó con la idea de más bien no terminar con la iniciativa Mérida, sino más bien hacer una iniciativa Mérida 2.0, ¿no? Sin embargo, bueno, México tenía muy claro, ¿no?, que lo que quería era una cosa completamente distinta, y me parece que es un gran logro el que pues se haya podido, ¿no?, dejar atrás la iniciativa Mérida y entrar a este llamado Entendimiento Bicentenario, justamente llamado Bicentenario porque se están cumpliendo 200 años, ¿no?, de las relaciones entre México y Estados Unidos. Y bueno, recordar un poco lo que era la iniciativa Mérida, una iniciativa muy similar a otras que se dieron en el resto de Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, ¿no?, donde pues lo que se justificaba era una militarización en contra, y digo en contra entre comillas, ¿no?, de los cárteles de las drogas, ¿no? O sea, era una estrategia completamente dictada desde la Casa Blanca, ¿no?, desde el gran poder de Estados Unidos, ¿no?, y que, bueno, pues tuvo algunos saldos terribles, como lo fue, por supuesto, ya se ha hablado, ¿no?, el Rápido y Furioso, ¿no?, que justamente mencionaba Andrés Manuel en la conferencia mañanera, esa vez que le dieron armas con chips, ¿no?, las trajeron a México, según esto, para rastrear a dónde era que llegaban esas armas, y bueno, pues se les perdieron los chips, terminaron estas armas utilizándose en crímenes de Estado, ¿no? Entonces, pues muy grave esto que sucedía. Otro tema que tampoco se atendió, ¿no?, a pesar de que se supone que era uno de los puntos principales para atender el tema de seguridad, era, por ejemplo, el tema de las armas que que siguen llegando, desafortunadamente, de Estados Unidos a México, ¿no? Pero, o sea, pensar que de 2010 para 2020, el 70% de las armas que tenemos en este país, pues vienen precisamente de Estados Unidos, ¿no? Y que es justo hasta este gobierno cuando se empiezan a meter, pues, estas demandas, ¿no?, estas denuncias, y cuando empieza a haber una política antiarmas que desde el principio tuvo que haber, ¿no? La iniciativa Mérida, además, pues pensemos que estaba comandada por un personaje como Genaro García Luna, que al final estuvo vinculado defendiendo a uno de los cárteles de droga, el cártel de Sinaloa. Era él quien llevaba toda la estrategia. Entonces me pregunto cómo no iba a salir mal, ¿no? Y otras cosas que veíamos, por ejemplo, con estrategias similares que hubo en Colombia, era esta de los falsos positivos, ¿no? Estos
asesinatos que se daban, ¿no? Que los militares asesinaban a la población simplemente para tener estas pruebas de que habían estado trabajando. Aquí lo que sucedía, por ejemplo, era que con los errores, ¿no?, entre comillas, que se daban durante la guerra contra el narcotráfico, pues veíamos un Felipe Calderón, presidente de la República, que se dedicaba a criminalizar, ¿no?, a los ciudadanos, aunque fueran ciudadanos que no estaban para nada envueltos en el tema del cártel de las drogas, ¿no? Tal fue el caso de Jorge y de Javier Arredondo, estudiantes los dos del TEC, que, bueno, en un operativo muy mal planeado, pues fueron asesinados por los propios militares, ¿no? Entonces yo creo que es una estrategia, la iniciativa Mérida es una estrategia que no dio resultados, ¿no? Porque yo creo que para empezar no se atendieron cosas fundamentales como entender que el gran cártel que tenemos a nivel internacional está en Estados Unidos, ¿no? O sea que no basta solamente con frenar, entre comillas, la demanda que hay aquí, sino hay otras cosas que se tienen que atender, ¿no? Justamente lo señalaba hoy el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? No puedes simplemente decir, bueno, si ya no hay drogas hacia allá, entonces ya se acaba la demanda. No, o sea, tienes que pues atender, ¿no? Por ejemplo, todas las economías ilegales que se han desarrollado a partir del narcotráfico, ¿no? Tienes que atender las oportunidades que se tienen para los jóvenes, tienes que atender el tema de las adicciones también, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahora, ¿no? Justamente uno de los, o algunos de los temas principales en este entendimiento bicentenario son esos, ¿no? O sea, además, me parece que tener y creo que ese es el más grande logro, ¿no? O sea, tener una política exterior con total soberanía, donde estamos en igualdad de condiciones, donde México ya no es el subordinado de Estados Unidos, ¿no? Y que creo que se ha ganado, ¿no?, a partir de golpes que ha dado en la mesa la Cuarta Transformación. Por ejemplo, y ya con esto cierro, el golpe en la mesa que dieron después de la detención de Salvador Cienfuegos, que se dieron cuenta que había habido espionaje en nuestro país. Y bueno, la Cuarta Transformación fue la primera vez que un gobierno en México dijo, no vamos a funcionar así, ¿no? Entonces me parece que ahora estamos viendo los resultados de eso y que se reflejará ahora en este nuevo entendimiento. Dice Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, inicia nuevo ciclo. Reunión sin precedentes por su profundidad y compromiso. La relación en términos de igualdad, reciprocidad y respeto, escribió en redes sociales maestro Daniel Marmolejo. Pues qué gusto que Santiago Nieto esté dentro de estas mesas tan importantes, Vicente, y señalar que estamos frente a un diálogo de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos que inauguran una nueva etapa de relaciones a nivel binacional. ¿Qué significa en todo caso la palabra seguridad, motivo de este encuentro del más alto nivel entre ambas naciones? Seguridad es la palabra más amplia que existe en los tiempos actuales, apunta a aspectos estructurales, a sistemas complejos y a individuos. La seguridad nacional refiere a la mayor consigna que un representante de un gobierno tiene ante cualquier amenaza a los intereses del Estado. Para un representante de alto nivel, como lo es un presidente, un jefe de Estado, un canciller, un secretario, un ministro, un encargado de despacho, representando los intereses de su país, la seguridad se debe llevar en una mesa de negociación como un sentimiento patriótico. Es por ello que en estas reuniones se habla por todas y por todos nosotros. Hoy para Estados Unidos significa abrir una nueva forma de relación con un país que pugna por salir del subdesarrollo, con una carga social brutal, donde más de la mitad de los ciudadanos son pobres y donde el desorden institucional de las últimas décadas del PRI y del PAN fueron verdaderamente brutales, de la peor desigualdad, generaron. Y bueno, pues vivir en este nivel ha sido muy difícil para México, pero ahora podemos profundizar en la lucha por la pacificación, pues entrelazando todos los vínculos, tanto sociales como productivos, donde los mexicanos en Estados Unidos son la mayor fuente de ingresos para nuestro país y frente a la complejidad de los cárteles de las drogas que se tienden en ambos países y cuyos efectos son terribles para la seguridad y la salud pública. La seguridad, desde el centro del diálogo binacional, atiende temas de seguridad, salud y comunidades seguras. Pero en el primer rubro se entenderán los fenómenos que dañan la soberanía, los precursores químicos, el tráfico de drogas, los cárteles y el lavado de dinero. En términos de salud, pues nos encontramos sometidos a una pandemia con efectos demoledores para las economías planetarias.
Respecto a comunidades seguras está el tema fronterizo, migratorio y regiones sometidas por el crimen organizado. Son fronterizas, pero en general para Estados Unidos estamos frente a un escenario político muy delicado en camino a una segunda guerra fría, tratando de acotar el avance de China y la influencia de Rusia con el mundo. Los acuerdos alcanzados pasarán por una serie de objetivos que pues las designaciones norteamericanas pues tratarán evidentemente de frenar el avance chino, de buscar en México un tercer país seguro, ver los efectos de las drogas en términos de salud, fortalecer también un eje de industrialización que le reste poder a China. México puede ser el puente estratégico para Centroamérica, Haití, Argentina, en circunstancias difíciles. También somos un interlocutor de mayor importancia para promover el equilibrio político regional ante Estados Unidos, como en el caso de Bolivia. México no quiere armas ilegales, no quiere operaciones Cóndor, no quiere golpes de Estado, no quiere lawfare. Lo que estamos buscando es desarrollo económico, social, reducir la desigualdad. Estados Unidos tiene una realidad muy compleja: desindustrialización, pobreza, violencia, endeudamiento y problemas de salud. El canciller mexicano se juega también una carta muy importante frente a Estados Unidos, que pues obviamente él quiere ser candidato a la presidencia de México. Ebrard es bien visto por Estados Unidos, lo acabamos de constatar, también lo fue por Trump. Se evitó una crisis interna a través del retorno del general Cienfuegos hacia México. En materia de colaboración con las agencias e instituciones norteamericanas, acabas de señalar a Santiago Nieto, en donde hay una estrecha relación con el Departamento de Estado, del Tesoro, la DEA, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Nuestro ángel de la justicia trabaja mucho estas coordinaciones. Hay muchos temas en materia de seguridad también desde el punto de vista energético, que es el pilar para el futuro de nuestros países. Necesitamos sí inversiones estadounidenses, pero necesitamos ser un actor distinto, que también ayude a Estados Unidos frente a China. Pero bueno, pues esta importancia de la reunión pone de cara también el interés que tenemos, querido Vicente, respecto al desarrollo de la economía social en el transoceánico, en esta ruta que es de mayor importancia para México, que también es importante para la seguridad y el futuro de la nación de cara a los próximos 2 siglos. Así es, y bueno, desmonta, tumba, desmorona, incluso el tono, las actitudes de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, hacia Andrés Manuel López Obrador, el presidente, hacia Marcelo Ebrard, el canciller, eso de que, pues, y lo dije más temprano, que venían a nalguear al presidente por portarse mal, por haber invitado a los comeniños de Díaz-Canel de Cuba y de Maduro de Venezuela a la CELAC. Estos analistas mexicanos que creo que le han